Descubierto el increíble testimonio de Enoc, el profeta que recibió la bendición divina de Dios. En el tercer año de Joacim, cuando la oscuridad reinaba sobre la tierra y el corazón del hombre estaba lleno de maldad, emergió un hombre llamado Enoc, hijo de Jared y bisnieto de Adán. En tiempos antiguos, cuando las enseñanzas de los patriarcas se desvanecían en el silencio, él se yergue como un faro de esperanza y justicia. Su vida, marcada desde su infancia por un profundo amor a la justicia y anhelo de agradar a Yahweh, se convirtió en un testimonio viviente del poder divino ante un mundo en ruinas. La sociedad que lo rodeaba vibraba con la corrupción, y el eco de las riñas y la violencia resonaban por doquier. Pero en el silencio de su hogar, Enoc encontró refugio en la fe. A la edad de 65 años, engendró a Matusalén, y este milagro de la vida lo llevó a un encuentro decisivo. Comenzó a andar con Dios. Este andar no representaba simplemente un ritual, sino una conexión íntima, un diálogo constante en el que Enoc se sumergía en la voluntad del Creador. Durante esos años sombríos, mientras el resto del mundo despreciaba la advertencia del arrepentimiento, Enoc se levantaba cada mañana con la firme convicción de que la fe podía transformar. Su alma ardía de pasión al proclamar el mensaje divino: arrepiéntanse, porque el juicio viene. Las risas burlonas de sus contemporáneos nunca apagaron su fervor. Aunque la gente se reía de él, Enoc nunca titubeó, porque su confianza en Dios lo sostenía. Con el tiempo, buscó respuestas a sus inquietudes. En sueños y visiones, Dios le reveló la inminente destrucción de la tierra a causa de la maldad humana. A pesar del dolor que eso le traía, Enoc compartía con amor cada revelación, esperando tocar alguna fibra en los corazones del pueblo. Su hogar se transformó en un refugio donde anhelaba enseñar a su familia los caminos de Dios, y Matusalén creció bajo su influencia, un eco de esperanza entre la oscuridad. Sin embargo, la oposición a su llamado lo llevó a una búsqueda aún más profunda de la intimidad con el Altísimo. En soledad, colmado de lágrimas, se zambullía en oraciones fervientes, sin darse cuenta de que sus visiones se hacían más claras. En una de esas revelaciones, entendió que no solo sería testigo del juicio, sino también del camino de redención que vendría a través de su descendencia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. El clímax de su vida llegó cuando, bajo el peso del desprecio, Enoc se sintió más cerca de Dios que nunca. En una de sus caminatas por los bosques, sintió que su andar se transformaba. Entonces, una luz divina le envolvió, y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba. Dios lo había llevado consigo, dejando tras de sí un legado de fe, esperanza, y un llamado eterno a caminar en la luz. La historia de Enoc se alza en la historia como un recordatorio poderoso de que, incluso en las horas más oscuras, aquellos que caminan con Dios y abrazan su verdad pueden ser iluminadores en un mundo que ha perdido su camino. ¿Qué otros misterios les serán revelados a quienes osen seguir el ejemplo de Enoc y caminar en la luz divina? Así comenzó una nueva era de reflexión en la tierra, un tiempo en el que las palabras de Enoc resonaban como ecos lejanos en el vasto vacío de la existencia humana. Aunque el hombre ya no podía ver al profeta que había caminado con Dios, su legado continuaba vivo en la memoria de su familia y en los corazones de pocos que aún añoraban el retorno a la verdad divina. Matusalén, el hijo de Enoc, sintió el peso de la herencia de su padre. Desde joven, el espíritu de Enoc había anidado en su corazón, guiándolo hacia la sabiduría y apartándolo del camino de la maldad que rodeaba a su generación. Se levantaba con el amanecer, buscando el consejo de Yahweh en la soledad de las montañas, donde el aire estaba impregnado de la fragancia de la creación divina. En estas comuniones, comenzó a recibir visiones, mensajes que le recordaban la advertencia de su padre: cuando la iniquidad alcance su cúspide, el juicio se desatará. A medida que los años transcurrían, Matusalén se convirtió en un hombre de renombre,
el primero en ser reconocido por la justicia y la rectitud. Su vida, no obstante, estaba llena de lucha, ya que el mundo a su alrededor se deterioraba rápidamente. Las ciudades se llenaban de violencia y engaño, y el clamor de los que sufrían se elevaba como un clamor al cielo, una súplica por liberación. Recordó las historias de su padre, las predicciones de catástrofes y redención. Entonces, se topó con una verdad inquietante. Un día, mientras contemplaba la inmensidad del cielo, Matusalén vio en su espíritu una visión aterradora, un gran diluvio que cubría la tierra. La voz de Yahweh resonó en su alma: el tiempo de la santidad ha llegado a su fin. El dolor del hombre ha colmado mi paciencia, y el juicio se prepara. Ante esta revelación, el miedo y la pena invadieron su corazón, pero también una profunda determinación de actuar en la fe de su progenitor. Matusalén comenzó a anunciar a su generación el mensaje del arrepentimiento y la vida que se conforme a la justicia de Dios. Se rodeó de fieles, hombres y mujeres que deseaban mirar la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, su llamado fue recibido con mofas y burla. ¡Qué locura!, decían. ¿Cómo puede un hombre hablar de juicio cuando los placeres nos rodean? Mientras tanto, en el corazón de Matusalén, ardía la luz de una esperanza inquebrantable. En cada oración que ofrecía al Altísimo, sentía la cercanía de la promesa que su padre había concebido. Las visiones se tornaban más intensas, como un vistazo a la historia de la salvación que lindaba con el futuro. Pero, ¿cuál será el signo?, se preguntaba. ¿Cómo sabré que los designios de Dios están cerca? Dios, en su infinita sabiduría, decidió revelarle un plano oculto. En una noche estrellada, mientras la luna ofrecía su luz plateada, se le apareció un ángel, cuya presencia iluminó toda la noche. Con voz resonante, el mensajero de Dios le dijo: el tiempo se acerca, y todo lo que se ha profetizado se cumplirá. No solo el juicio vendrá, sino que de ti nacerá un Salvador. Su nombre será un eco de la esperanza para las naciones. Este anuncio dejó a Matusalén abrumado, y a la vez lleno de una renovada perseverancia. Ahora, su misión no solo era advertir sobre el juicio, sino también mostrar el camino hacia la redención que alguien traería. La simiente de esperanza que había comenzado con Enoc continuaba floreciendo, y así, bajo la guía divina, su vida se convertiría en un puente entre la ira por la corrupción del corazón humano y el amor inextinguible de Dios manifestado. Pero, a medida que se acercaba el día del juicio, surgían preguntas: ¿podría la humanidad arrepentirse a tiempo? ¿Aceptaría la vida que Dios les ofrecía como un regalo? En su alma, Matusalén sabía que la respuesta estaba más allá de su entendimiento, y el tiempo apremiaba, las sombras se alargaban sobre la tierra, y un clima de inquietud envolvía el ambiente. El reloj del destino estaba por sonar, y el próximo capítulo en la historia de la redención aguardaba su revelación. ¿Acaso las revelaciones de Enoc y Matusalén prepararían el camino para algo aún más grande? La historia del hombre y su relación con Dios estaba a punto de alcanzar su clímax, un signo que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Mientras los días pasaban y la angustia se intensificaba sobre la tierra, Matusalén continuó su ministerio de advertencia, su voz resonando con una mezcla de fervor y tristeza. Cada aldeano debía enterarse del espíritu de su padre, Enoc, y de la inminente fatalidad que amenazaba a la humanidad. Sus palabras se transformaron en un eco de advertencia que retumbaba en los corazones inquietos, desafiando la apatía que envolvía a muchos. Un día, mientras recorría un camino polvoriento, Matusalén se encontró con Noé, su nieto, un joven piadoso que había heredado la nobleza de su linaje. La mirada de Noé proyectaba una mezcla de determinación e incertidumbre, y al acercarse, Matusalén supo que había llegado el momento de compartir con él la magnitud de la revelación divina que había recibido. «Escucha, Noé», comenzó Matusalén, cubriendo su rostro con las manos como si la carga del mensaje le pesara. «El Creador ha hablado, y el juicio se acerca. Un diluvio cubrirá esta tierra por el pecado de sus habitantes. Él me ha mostrado que aún hay esperanza en el corazón de quien camina en justicia. Tú eres ese hombre, el que guiará al remanente fiel». Noé, sorprendido por la gravedad de la noticia, sintió que un fuego ardía en su interior. «Abuelo. Si es verdad lo que dices, debo actuar. Debo prepararnos. Pero, ¿cómo podemos edificar un arca en medio de esta burla?
Tu fe es el ancla, le respondió Matusalén, los ojos brillando de emoción. Así como supe que debía advertir a aquellos que se niegan a escuchar, tú deberás construir lo que se ha ordenado, aun cuando el mundo ría de ti. No te desalientes, porque a través de ti se manifestará la salvación del hombre. Desde aquel encuentro, Noé se sumergió en el trabajo arduo y agotador de la construcción del arca. Sus manos se tornaron callosas, su corazón un refugio de oración, pero los murmullos de las multitudes no cesaban. Miren al loco del arca. Se burlaban, mientras el de pie, bajo el sol abrasante, seguía ensamblando la estructura que God había dictado. Sin embargo, el cielo estaba cada vez más sombrío. Las nubes se acumulaban como presagios de calamidad y el viento soplaba una melodía ominosa. En la profundidad del espíritu de Matusalén, la angustia y el deseo por la salvación de sus hermanos se sumaban. Recordó las palabras del ángel, de ti nacerá un Salvador. Reflexionó sobre el significado de esta promesa y cómo todavía existía un hilo de esperanza entre la desesperación. Sucedió que una tarde, mientras oraba sobre el monte solitario, recibió un mensaje más profundo: Matusalén, tu tiempo se ha cumplido. Entrarás en descanso antes que el día del juicio se manifieste sobre la tierra. Esta revelación lo llenó de paz, pero también de un abrumador deseo de ser parte de la historia de la salvación que se desarrollaba. ¿Qué legado dejaré a quienes queden? Meditó en su corazón. Al volverse hacia el horizonte, la imagen del arca de Noé se dibujaba en su mente como un símbolo de esperanza y redención. Estaba por llegar el momento en que los cielos se abrirían y la tierra temblaría. El diluvio sería una prueba, y el arca un símbolo de la fidelidad de Dios. En su ser, Matusalén entendió que su papel no terminaba en su propia vida, sino que debía ser la voz que susurrara al futuro. Sin embargo, el clamor de iniquidad seguía elevándose, y las acciones de los hombres eran un abismo de oscuridad. Matusalén, sintiendo la urgencia, volvió a unirse a Noé y a su familia en la construcción. Cada madera que colocaba era un recordatorio tangible de la promesa de redención, un canto de fe que resonaba a través de las generaciones. En medio del estruendo de la creación, un nuevo mensaje llegó a sus oídos. Una promesa que vibraba en cada fibra de su ser: el día de la salvación está cerca, y entre las aguas de la muerte brotará vida. El verdadero Salvador que restaurará la esperanza a las naciones y traerá vida eterna emergerá de este tiempo de juicio. Así, el reloj avanzaba, y con cada latido, la historia del hombre y su relación con Dios se dirigía a un desenlace que transformaría la faz de la tierra para siempre. Matusalén sabía que su parte en el plan divino era solo el principio, y la expectativa de lo que estaba por venir comenzaba a iluminar las sombras de su corazón. ¿Cuál sería el sacrificio que marcaría la historia, y cómo se entrelazarían los destinos de su familia con el divino Salvador? El tiempo para el cumplimiento de las promesas de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Matusalén observó desde la cima del monte cómo un grupo de vecinos se reunía cerca de la construcción del arca. Susurros de desdén y mofa colmaban el aire, irritantes como el ruido de las moscas en un día caluroso. El anciano sintió cómo su corazón se dolía por la falta de entendimiento de aquellos hombres. ¿Cuántas veces se ha advertido?, se preguntó, con la angustiante certeza de que pocos escucharían el eco del juicio que se acercaba. Noé, de pie junto a su obra monumental, levantó la vista hacia su abuelo. Sus ojos ardían con una determinación renovada. Sabía que las burlas dolían, pero había hallado fortaleza en la palabra de Dios. Abuelo. No importa cuán fuerte sea la risa de los hombres, nuestra fe es el fundamento de esta obra, le aseguró, apretando sus manos alrededor de una de las vigas del arca. Así es, mi nieto. Dios ha puesto en ti un corazón robusto y un propósito divino, respondió Matusalén, recordando la promesa que resonaba en su ser. No te desanimes, porque las aguas de juicio anunciarán también las aguas de salvación. En la oscuridad se encuentra la luz, y en medio del lamento, brotará la alabanza. De repente, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies, como si la creación misma sentía la llegada del momento decisivo. Las nubes, antes en calma, empezaron a girar en un torbellino ominoso. Matusalén dirigió su mirada al cielo. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí mismo, comprendiendo que la manifestación de Dios estaba cerca.
La angustia del mundo se presentaba como una paleta de color gris, pero en su interior una llama de esperanza comenzaba a brillar. Movido por un impulso divino, el anciano se alejó del lugar de trabajo conjunto. Se dirigió a un claro donde antiguas piedras se alineaban como testigos mudos de las promesas de Dios. Allí, se arrodilló, clamando por revelaciones que tranquilizaran su inquieto espíritu. Señor, háblame. ¿Cuál es tu mensaje para los hombres de esta generación? En el silencio penetrante, una voz resonó a su alrededor, tan clara y fuerte como el trueno. Matusalén, los días de esta tierra están contados. Pero recuerda, la simiente de esperanza duerme aún entre las sombras de la desobediencia. He establecido un pacto contigo, y lo que parece ser destrucción traerá la redención de muchos. Tu familia será la línea de aquellos que perpetuarán la promesa. Lleno de asombro, Matusalén sintió la fuerza de aquellas palabras en su corazón. La historia no sería un ciclo de ruina, sino una puerta abierta hacia la vida. Mientras sus lágrimas caían en el polvo, supo que el sacrificio de la historia que iba a cumplirse no solo afectaría a su familia, sino al linaje de toda la humanidad. Al regresar junto a Noé, encontró a su hijo Sem, ansioso por escucha. Padre, he tenido visiones. El Creador me mostró la grandeza de lo que vendrá. ¿Qué significa este tiempo de prueba y dolor para nosotros? Significa que el Creador está cumpliendo su promesa, respondió Matusalén. Las aguas que vendrán purificarán la tierra, y tu familia será el preservador de esta promesa. Aunque el mundo se rebele, Dios tiene un plan eterno que trascenderá el tiempo y el juicio. Mientras continuaban trabajando, una inquietante presencia comenzó a formarse en el aire. El eco de los hombres burlándose disminuyó, y en su lugar, se escuchaban palabras de confusión y miedo. Las primeras gotas comenzaron a caer, escasas y tímidas, pero cargadas de un significado saturado de advertencia. Y así, Matusalén sintió en su espíritu que el tiempo para la revelación se acercaba. He aquí, días de prueba y de revelación estarán por llegar, pensó. Pero en medio de la tormenta, el prometido resplandecerá como un faro para aquellos que sus corazones sean verdaderamente suyos. No sin dificultad, Matusalén comprendió que había mucho más en juego que su propio destino. El vínculo entre el pasado, el presente y el futuro se entrelazaba en una danza divina. En el horizonte de aquella historia tumultuosa, algo estaba por manifestarse que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. ¿Qué figura surgirá de entre las aguas, y cómo se anudará su historia con el destino del pueblo elegido? Cada latido del tiempo se convertía en una llamada, Dios se preparaba para actuar. Mientras las densas nubes se agolpaban en el horizonte, el corazón de Noé palpitaba con una mezcla de temor y expectativa. Las primeras gotas de lluvia caían suavemente, pero había en ellas una promesa amenazante. Los rostros burlones de los hombres del pueblo se desvanecían en su mente, reemplazados por las visiones de la obediencia que el Creador le había revelado. Sabía que los tiempos de juicio estaban próximos, pero también entendía que había un propósito detrás de cada decreto celestial. Padre, exclamó Sem, con una energía contenida. He sentido en mi ser que algo inmenso está por suceder. No es solo el aviso de la tormenta, sino el eco de la voz de nuestro Dios hablando a través de la creación misma. Noé, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, miró a su hijo con un semblante decidido. La voz de Dios retumba en todo lo que nos rodea. A medida que esto avance, debemos estar firmes en la fe. Que nuestras manos sigan construyendo el arca, y nuestros corazones sigan orando. El tiempo parecía un río que fluía inexorablemente, y así comenzó la construcción del arca a cobrar vida mientras la lluvia se intensificaba. Cada golpe del martillo resonaba como un llamado en el aire, un testimonio del deseo divino de preservar la vida. Matusalén, regresando al trabajo junto a su familia, sintió como la presión espiritual aumentaba a su alrededor. Los murmullos de advertencia se convirtieron en manifestaciones de angustia cuando los vecinos sintieron balas de agua. Mientras tanto, en la lejanía, Enoc, quien había caminado con Dios y había sido llevado a la gloria, se encontraba en la morada celestial. La luz que lo rodeaba era pura y viva, y en su corazón sabía que sus días en la tierra habían quedado atrás. Sin embargo, la visión que lo había llevado allí lo impulsaba a regresar, a hablar nuevamente a su descendencia y dejar un legado de fe.
Búsquenme en la tierra, repitió Enoc en su corazón, con un fervor que desbordaba su ser. Porque la redención está cerca. Ellos deben saber que en la oscuridad, mi pacto permanece. Con fervor no menos sagrado, se dispuso a descender a la tierra, llevando consigo un mensaje revelador para la familia de Noé. Era un testimonio que enderezaría los caminos de aquellos que aún titubeaban. Mientras Enoc descendía, las puertas del tiempo parecían abrirse, y su presencia se dirigía al lugar donde el arca se tomaba forma. La lluvia caía ya con fuerza, como una advertencia de lo que venía. Matusalén sintió que un fuerte susurro llenaba el aire, ese mismo eco que le había hablado previamente, ahora resonaba con mayor urgencia en su pecho. Noé, gritó Matusalén, atrapando la atención de su familia. Enoc viene para nosotros con un mensaje del Creador. El juicio es inevitable, pero también lo es el tiempo de renovación. Prepárennos. Los hijos de Noé se reunieron alrededor, expectantes. ¿Qué nos dirá?, preguntó Jafet, su voz entremezclada con curiosidad y temor. ¿No significará esto la llegada del fin? Dios tiene un plan grandioso, respondió Noé, mientras la lluvia continuaba su torrente incesante. Debemos fortalecer nuestra fe. Enoc nos traerá esperanza, una certeza de que Él es fiel a su palabra. En ese instante, Enoc apareció en medio de la lluvia, y su luz resplandecía aún en la tormenta. La familia de Noé sintió un estremecimiento, como si la misma creación reconociese la grandeza del mensaje que traía. Enoc levantó su voz, emanando autoridad celestial. Los caminos del hombre han sido pesados en juicio, pero existe una nueva oportunidad para la humanidad. El arca es un refugio, y dentro de ellas reside la esperanza. El aire se cargó con un potencial divino, mientras Matusalén y Noé se miraron, sus ojos reflejaban una verdad compartida, sabían en lo profundo de su ser que la revelación estaba llegando a su clímax. Porque así dice el Señor, declaró Enoc, un nuevo pacto está en camino. Lo que ustedes ven como destrucción, será el origen de la redención. Mantengan la fe, hagan lo justo y al final de esta tormenta, verán un arco iris que les recordará la fidelidad de Dios. Mientras la lluvia seguía cayendo y las palabras de Enoc resonaban en los corazones, llegaron nuevas visiones. Visiones de una gloria eterna, un pacto que trascendería generaciones. Matusalén supo en su interior que estaban al borde de un nuevo comienzo. ¿Podrá la familia de Noé mantenerse firme frente al juicio? ¿Serán ellos los portadores de la promesa que cambiará el destino de la humanidad? A medida que la oscuridad cubría la tierra, la certeza de un nuevo amanecer comenzaba a formarse. La historia estaba a punto de dar un giro celestial. El cielo se oscurecía aún más, y las gotas de lluvia caían con ímpetu renovado, resonando como tamborileos sobre la vasta superficie del arca. Noé, tomando una respiración profunda, sintió en su interior la presencia del Espíritu de Dios, rodeándolo con paz en medio de la tormenta. Enoc, comenzó Noé, su voz firme aunque reverberante, ¿cómo nos asegurarás de que el plan de Dios se cumplirá en frente de tal juicio? Esta calamidad se cierne sobre nosotros como una sombra amenazante. Enoc, con su rostro iluminado con la luz del cielo, respondió sin titubear. Noé, lo que está por venir es un llamado no solo al juicio, sino a la restauración. La creación misma clama. He visto los días que vendrán, cuando el agua, que hoy parece traer destrucción, dará vida a un nuevo pacto. La tierra gritará de gozo cuando la justicia de Dios brille nuevamente. Los ojos de Sem se encontraron con los de Jafet, y en ese silencio compartido, un nuevo sentido de esperanza comenzó a brotar. Padre, dijo Sem, si hay un pacto en camino, entonces debemos ser los portadores de esa esperanza. ¿Qué haremos mientras se cumpla este juicio? No solo debemos edificar el arca, respondió Matusalén, su voz temblando con la emoción del momento. Debemos preparar nuestros corazones y nuestros espíritus. Hay necesidad de orar y buscar la dirección del Señor. Mientras nos acercamos al final de los días antiguos, que nuestros actos y palabras sean semillas de la vida que vendrá. Enoc asintió, y su mirada se volvió hacia el cielo, como si pudiera ver el propósito divino fluyendo en las nubes oscuras. Recordad que no estamos solos, ni abandonados. Las manos del Altísimo están encima de nosotros.
Quien guiará nuestras acciones en esta dolorosa tormenta también revelará la luz de su gloria después de la oscuridad. A medida que la lluvia seguía cayendo, acumulando fuerza y volumen, un susurro profundo resonó en el aire, como un eco de un mensaje divino que trascendía el tiempo. La voz se sintió entrelazada con el latido de los corazones de los hombres y la creación misma, llamando a la familia de Noé a unirse en oración ferviente. «Oh, Señor», clamó Noé, alzando sus manos hacia el cielo, «tú que conoces cada lágrima, cada gemido de esta tierra, escucha nuestra súplica. Mantén viva nuestra fe y enséñanos a ser el testimonio que el mundo necesita ahora. Que el arca sea un símbolo de tu misericordia». Los brazos de Matusalén se levantaron también, y los hombres se unieron en rodear a Enoc, formando un círculo sagrado. Sus voces se elevaron, entrelazándose en un clamor de adoración y autenticidad, buscando el rostro de Dios en medio del caos inminente. «El tiempo se acelera», murmuró Enoc, sus ojos brillando con un conocimiento celestial. «Porque lo que se acerca será como nunca se ha visto. Escuchen bien, después del diluvio, Dios establecerá su pacto con la creación. Un arco se formará en el cielo como testimonio de que sus promesas son eternas». Mientras las goteras caían y las últimas palabras de Enoc resonaban, el corazón de Noé había entregado todo su ser en las manos del Creador. La familia y el espíritu se unieron en la esperanza, sintiendo el calor divino incluso en medio del aguacero. «Verán su gloria», proclamó Enoc con fervor. «Lo que hoy parece el final, será, en realidad, el inicio de algo nuevo. Un descanso será otorgado ante la tormenta, y el pacto no solo será para ustedes, sino para toda la humanidad futura». Sin embargo, mientras esos poderosos anuncios se proclamaban, una sombra oscura se movía a la distancia, y un viento frío sopló, trayendo consigo un tinte de incertidumbre. ¿Quién serían realmente aquellos que se agarían el suelo para recibir este nuevo comienzo? ¿Y cuál sería el costo de la redención? A medida que el agua torrencial se precipitaba, se sentía la tensión de un plan divino no completamente revelado. ¿Qué desafíos enfrentarían Noé y su familia en su camino hacia la perpetuación de la vida? Las respuestas estaban en el aire, listas para ser expuestas en la medida que la historia continuaba escribiéndose bajo la mirada atenta del Dios, cuya fidelidad nunca fallaría. El rugido de la tempestad continuaba su asalto sobre el arca, y las olas se alzaban como gigantes enfurecidos. Entretanto, dentro de la estructura monumental, una atmósfera de urgencia y reverencia permeaba el aire. La familia de Noé, sumida en oración, había dejado que las palabras de Enoc resonaran en sus corazones. Si Dios se ha propuesto restaurar todo lo que ha caído, ¿qué parte nos corresponde en ese plan?, preguntó Jafet, su voz llena de inquietud. «No se trata solo de sobrevivir a la tormenta», contestó Sem, mientras sus ojos brillaban con fervor. «Es nuestra responsabilidad ser instrumentos de su voluntad. A medida que enfrentamos esta profunda oscuridad, debemos ser luz». «No debemos perder la esperanza», replicó Noé, su voz interrumpida por el sonido del viento. «Cada golpe de lluvia es un recordatorio de su juicio, pero también es un testimonio de su misericordia. Sabemos que después del juicio, Él enviará un nuevo comienzo». Enoc, sintiendo la tensión en el aire, levantó una mano. «Recordad las promesas del Señor. Hay un tiempo de prueba antes de la restauración. En la adversidad, se revela el verdadero carácter de aquellos que buscan al Altísimo». Su mirada fulminante se dirigió a cada uno de ellos, infundiéndoles valor. Pero las palabras de consuelo parecían ser eclipsadas por el estruendo del diluvio. La familia se unió en un espíritu de clamor y súplica, pidiendo fuerzas y guía. Noé se alineó con sus hijos, cada uno haciendo frente a la tormenta con fe renovada. «Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?», exclamó, recordando las promesas de las Escrituras. De repente, un relámpago cruzó el cielo, iluminando brevemente el rostro de Enoc. Con voz poderosa, declaró: «Las nubes no son solo nubes de juicio, sino mensajeras de lo que está por venir. En estas aguas, la humanidad será purificada, y de las profundidades surgirá una nueva tierra». No solo deben temer, deben estar preparados para lo que se avecina. Recuerden, Dios tiene un plan eterno que trasciende este momento. Pero mientras compartían su fervor, en lo profundo de sus corazones, una inquietud persistía.
Noé reflexionó en voz alta, si esta es la obra del Señor, ¿qué vendrá después del diluvio? ¿Quién será el remanente, y cómo se perpetuará la humanidad? La lluvia arreció repentinamente, llevándose consigo las palabras de duda. Noé permitió que su mente vagara a lugares oscuros, imaginando lo que les esperaba en la tierra desolada. ¿Qué habría quedado de su hogar, de las vidas que habían llevado antes de este juicio? Al final de todo, dijo Enoc, rompiendo el silencio, el arca no será solo un refugio. Será el símbolo de un pacto. El pacto de que la humanidad no será destruida completamente, y que el arco iris que veréis en el cielo será el recordatorio de que jamás se repetirá el juicio como este. En medio de las olas, agachándose en oración, Noé sintió que un propósito mayor se entrelazaba con la tormenta. Era como si el viento mismo susurrara secretos sobre un futuro glorioso. Mientras su fe se intensificaba, una certeza vital surgió en su interior, el tiempo del pacto está cerca, y nosotros seremos sus portadores. Pero la sombra oscura que se había mencionado antes volvió a presentarse en su mente. ¿Cuánto costaría esta redención? Sem tomó la mano de su padre, y un revelador silencio se asentó entre ellos, reflexionando sobre lo que debían enfrentar al desembarcar. Así, iluminados por la luz que brillaba a pesar de la tormenta, el corazón de Noé se llenó de valentía. Prepárense, hijos. Se acercan tiempos de transformación, pero también de difícil elección. El viento rugió nuevamente, pero sus corazones latían al unísono, dispuestos a enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, en lo profundo del camino por delante, una pregunta quedó flotando en el aire denso: ¿qué tan grande sería la prueba que les aguardaba? ¿Y cómo respondería la humanidad a la vocación del Altísimo? El eco del tiempo se sentía inminente, dejando entrever que lo que parecía el cierre de un ciclo sería, en realidad, el amanecer de otro. La historia que desentrañaría el corazón mismo de la humanidad estaba a punto de comenzar a escribirse, bajo la mirada gloriosa del Creador. El clamor del diluvio continuaba sacudiendo el arca, mientras el silencio en el interior era quebrado solo por las súplicas fervientes de Noé y su familia. La lámpara del sacrificio iluminaba sus rostros, reflejando la mezcla de temor y esperanza que llenaba sus corazones. ¿Qué será de nosotros cuando finalmente la tormenta cese?, preguntó Jafet, su voz rebosante de incertidumbre. Cada palabra atravesaba como una flecha el corazón de Noé, que había llorado muchas veces por el destino de su pueblo. No te inquietes, hijo, respondió Noé, firme en su fe. El Señor ya ha hablado de las promesas que nos ha hecho. La tierra será renovada y su gloria será revelada. Mientras hubiesen palabras de consuelo entre ellos, el viento zumbaba como el lamento de espíritus perdidos. Sem, con su mirada fija en el deshielo de las nubes al horizonte, expresó: si es verdad que somos los testigos de un nuevo comienzo, debemos estar listos para dar testimonio de lo que hemos vivido, para guiar a otros hacia la luz. Enoc, aún más profundo en contemplación, levantó una voz clara y resonante: el proceso de purificación ha comenzado. Recuerden, el fuego del juicio hace brillar el oro de la justicia. Cuando la calma regrese, seremos la luz de Dios en un mundo que ha perdido su camino. El pacto será un faro, no solo para nosotros, sino para todos los futuros que vendrán. El sonido de los truenos pareció agitarse en un grito de reconocimiento ante tales palabras. Noé sintió su corazón palpitante, a pesar de los rencores y las disputas que habían reventado la humanidad antes del juicio, había una posibilidad integral de regeneración. Sí, seremos testigos de un nuevo pacto, exclamó, mientras navegaban en la oscuridad sin fin, un destello de esperanza se encendió en la mente de Noé. Recordó que cada aspecto de la creación estaba bajo el dominio de Dios y que incluso la lluvia tenía un propósito. Padre, ¿qué enseñanza nos da esta tormenta sobre nuestra misión?, oró Noé, buscando una respuesta, y en medio del rugido de la tempestad, una voz suave surgió en su corazón. El Espíritu de Dios le habló, revelándole que habían sido elegidos no solo para sobrevivir, sino para gobernar como el nuevo comienzo del orden divino. Tu propósito es mayor de lo que imaginas, se susurró a sí mismo, cerciorándose de que todo lo que enfrentaban era parte de un plan mayor. De pronto, el arca se sacudió violentamente, provocando que todos se aferraran con fuerza a las paredes. ¿Qué es eso?, gritó Sem, sus ojos desorbitados. Pero,
de repente, las aguas comenzaron a calmarse, como si la misma creación respondiera a una orden divina. Noé se asomó hacia la pequeña ventana del arca, y su corazón latió con vigor. Las nubes comenzaron a dispersarse, y un arco iris empezó a formarse en el cielo donde antes había solo tinieblas. Mirad, el pacto comienza a formarse, murmuró Enoc, su voz rebosante de asombro. No solo seremos salvos, sino que seremos sus heraldos. Un nuevo camino se abre ante nosotros, y nuestra misión será recordar al mundo la esperanza. Con un susurro de fe, Noé miró a su familia. Preparaos, porque la tierra será testigo de nuestra obediencia. El camino de la redención comienza con nosotros, y aunque la responsabilidad es grande, el poder del Altísimo nos acompañará. Las estrellas comenzaron a brillar por entre las nubes, como testigos del nuevo inicio. Noé se sintió en paz y, por un momento, el temor dio paso a la expectación. Dios tiene un as bajo la manga, un plan que revelará en su debido tiempo, pensó en su corazón. Había un destino que aguardaba, y así, mientras el barco se deslizó lentamente por las aguas apaciguadas, la revelación reciente dejó en el aire una pregunta llena de misterio. ¿Qué nuevos desafíos y responsabilidades se presentarían en el renacimiento de la humanidad, y cómo responderían al llamado del Creador en esta nueva era? El ciclo de la historia de la humanidad estaba apenas por comenzar. Mientras el arca avanzaba en las aguas tranquilas, una calma divina se cernía en el ambiente. Noé y su familia, aunque aún temerosos, comenzaron a percibir la gloria de la creación que se alzaba a su alrededor. Las olas, como un eco de la misericordia de Dios, reflejaban suaves destellos de luz, y el horizonte se tornaba claro, como si el propio cielo abriese una ventana hacia un futuro renovado. El corazón de Noé rebosaba de gratitud, pero aún no había cesado el anhelo por escuchar la voz del Altísimo. En una esfera de paz, se acercó a Enoc, quien había sido una guía en los momentos más oscuros. Hermano, ¿qué revelación trae el Señor a nuestro corazón en este nuevo día?, le preguntó, con los ojos llenos de expectación. Enoc, su rostro brillante con un fervor inquebrantable, se volvió hacia Noé. El tiempo del juicio ha pasado, y el día del pacto se acerca. Recuerda, Noé, dijo Enoc con firmeza, la tierra clama no solo por restauración, sino por la verdad de la palabra de Dios. La humanidad tendrá que elegir entre la vida y la muerte. Y tú, como su guardián y profeta, debes llevar el mensaje claro y firme. Las palabras de Enoc resonaban con poder, como un eco de las escrituras que había escuchado a lo largo de su vida. La llama de la misión comenzó a arder en el pecho de Noé. Sí, seremos sus testigos, y llevaremos la historia de la redención a todos aquellos que deseen escuchar, respondió, sintiendo el ardor del llamado divino. Al girar hacia su familia, el legado de tales enseñanzas empezó a formarse en sus corazones. Sem, animado, aproximó sus manos a un puñado de tierra que traía consigo de la sabana, y dijo, la tierra ha sido lavada, será renovada, y nosotros estaremos aquí para ser el principio de algo grandioso. Debemos llevar el amor de Dios como faro, y ser ese testimonio en la oscuridad. Como si el viento escuchara sus resoluciones, una suave brisa sopló a través del arca, trayendo consigo un susurro de esperanza. Noé miró por la ventana del arca, donde el arco iris aún brillaba en todo su esplendor. Este será nuestro recordatorio eterno, dijo, recordando el pacto que Dios había establecido, y así, mientras las estrellas comenzaban a revelar su luz por completo, Enoc se inclinó hacia Noé y, con seriedad dijo, el corazón del hombre es engañoso. Esté alerta, no todos responderán al llamado. Recuerda lo que se dijo en tiempos pasados, la justificación es para los justos, y la condenación, para los desobedientes. Un escalofrío recorrió la espalda de Noé. La dificultad de la misión había dejado claro que no era solo una tarea de reconstrucción, sino una llamada a la conversión profunda del alma. Sin embargo, en él residía la fe, y se llenó de valor, pues la palabra del Señor permanecía firme. Se hará según su voluntad, murmuró, y su alma se unió a la promesa del Creador. Entonces, una voz diferente cortó el silencio como un rayo entre las nubes. Un repentino temblor de la tierra se sintió bajo el arca. No es solo un nuevo comienzo, proclamó Enoc, sus ojos intensos encendidos con un fuego celestial. Es un tiempo para recordar el testimonio de lo que ha pasado.
Aún la creación aguarda con expectativa. Las revelaciones han sido sembradas y el tiempo de cosecha ya está cerca. Mientras finalizaban sus palabras, un destello iluminó el cielo, como si el mismo sol se hubiera ocultado para dejar espacio a la luz gloriosa de Dios. Noé comprendió, con un corazón inquieto, que no eran solo portadores de esperanzas, sino también de advertencias. ¿Qué retos emergerían del eco del retorno de la humanidad a Dios? ¿Y cómo serían ellos guiados a entender el testimonio divino que siempre había estado presente, incluso en medio del juicio? Entre la creciente anticipación y la profunda responsabilidad, Noé sintió como el cielo y la tierra se preparaban para un nuevo capítulo que él aún no podía ver. El divino propósito de Dios se irguió entonces con gran peso ante ellos, lo que había de venir era un fervoroso legado de libertad y advertencia. Así concluyó este tiempo de revelaciones mientras el cielo brillaba con las promesas aún no expirecidas. El tiempo pasó, y las aguas del diluvio comenzaron a retroceder. El arca, un bastión de fe y obediencia, finalmente encontró descanso en las montañas de Ararat. El silencio que siguió al estruendo de la tormenta era palpable, un descanso que traía consigo la expectativa de un nuevo inicio. Noé, su familia y las criaturas que habían rescatado miraban hacia el horizonte, donde la luz del sol empezaba a asomarse suavemente entre las nubes despejadas. Una vez que la tierra se secó, Noé abrió una ventana del arca y observó la vasta extensión del mundo que una vez había sido. Para su asombro, un aroma fresco y renovador llenaba el aire, la creación misma parecía resurgir, celebrando su salvación. Sin embargo, en su corazón, una llamada hacia la responsabilidad retumbaba. Aquel no era solo un nuevo comienzo, sino una oportunidad divina de enseñar a la humanidad sobre la reconciliación con Dios. Entonces, con voz firme y llena de determinación, Noé se volvió hacia su familia. Debemos construir un altar ante el Señor y ofrecerle sacrificios en gratitud por lo que ha hecho. Él nos ha preservado, y con nuestra obediencia, debemos reafirmar nuestro compromiso con su pacto. La familia de Noé asintió, todos conscientes de la urgencia y la gravedad del momento. Cuando el altar fue construido, Noé ofreció sacrificios, y el fuego levantaba humo que ascendía hacia el cielo, llevando consigo súplicas de agradecimiento y reverencia. Dios, atento a cada gesto y palabra, recordó la promesa hecha a la humanidad: nunca volvería a destruir la tierra con agua. Aquel día, el primer arco iris apareció, dibujando un lienzo de colores vibrantes en el cielo como símbolo del pacto eterno entre Dios y la creación. A medida que Noé descendía del altar, un sentido de misión lo invadió. La humanidad necesitaba recordar la gracia de Dios, su poder para salvar y también su juicio. Reunió a su familia y les habló de lo que había presenciado durante el diluvio. No solo hemos sido salvos de la destrucción, sino que ahora tenemos el deber de propagar el mensaje de la fidelidad de Dios. Nuestro enunciado será un testimonio de su generosidad y justicia hacia todos los hombres. Matusalén, quien había acompañado con su sabiduría y fe durante toda la travesía, se dirigió a sus seres queridos. Recordemos las palabras de Enoc, que hablaban de un Salvador que vendría. Esta nueva etapa es vital para prepararnos y ser los mensajeros que llevarán el anuncio de redención y justicia. Debemos cuidar la enseñanza que hemos recibido y hacerla iluminadora para los que aún no conocen. Así, en la nueva tierra, la familia de Noé se convirtió en el primer remanente de quienes tendrían la responsabilidad de cultivar la fe, enseñar la justicia y honrar a su Creador. Noé, como su patriarca, se dedicó a crear una comunidad de justicia que honrara a Dios, fortaleciendo el legado de su padre Enoc. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, aprendieron a ser pastores de vidas y a vivir cada día con el propósito de recordar a la humanidad el pacto de Dios. Noé también levantó la voz ante las naciones que empezaron a poblar la tierra de nuevo. Con cada palabra que proclamaba, infundía en la humanidad un nuevo sentido de esperanza y advertencia. Las generaciones posteriores no solo debían recordar el juicio, sino las misericordias de Yahweh y su deseo de restaurar lo que se había perdido, y así, el eco de las enseñanzas de Enoc y la voz determinante de Matusalén resonarían en los corazones, transmitiéndose de padres a hijos. Noé y su familia sumarían un nuevo capítulo en la historia redentora, donde la fe se elevaría como un estandarte. Muchos verían el arco iris y recordarían la fidelidad de Dios, el pacto de amor que se extiende a través de las generaciones. El mundo,
aunque lleno de desafíos, vibraría con la promesa de que en cualquier tormenta, en cualquier juicio, siempre hay esperanza en aquel que camina con Dios y establece pactos eternos. La historia de Noé no solo es la historia de su salvación, sino el inicio del viaje hacia la edificación de una humanidad que, aún en pecado, podía ser restaurada por la gracia que se manifestaba en sus días. Con el tiempo, el legado de Noé floreció, alcanzando a muchas naciones. Y cuando miraban al cielo, el arco iris no solo era recordatorio de juicio, sino de la inalterable promesa de redención. Así concluyó un capítulo lleno de fe, y una nueva era fue sembrada en la historia de la humanidad. Mientras reflexionas sobre esta poderosa conclusión, recuerda la importancia de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. No olvides suscribirte de inmediato a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que enriquecerán tu fe. Dale like ahora para que el algoritmo lo comparta. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer la fidelidad de Dios. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no esperes ni un segundo más para compartir.